al Señor por poder estar, ¿no?, con los hermanos reunidos, con nuestra hermana Victoria, nuestro hermano Pastor Nicolás, mi amada esposa. Y bueno, gracias al Señor, mandamos un beso, un abrazo a la hermana Estela, que el Señor la sane de su gripe, y bueno, y a todos los hermanos que no han podido venir. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a leer ahí en el capítulo 17. Alabado sea el Señor. Y Génesis capítulo 17, verso 10. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. No será circuncidado todo varón de entre vosotros, ¿no? Fíjese que acá es un nuevo comienzo, ¿no? Y acá el comienzo demanda la circuncisión. Dios va a cumplir su pacto, ¿no?, sobre la base de la circuncisión. Eso ya lo hemos visto. Y dice que Abraham era de edad, el niño que debía ser circuncidado tenía que ser de 8 días. Todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, y cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Dónde iba a estar el pacto? En la carne. Porque claro, en la cortadura, en la circuncisión, ahí iba a estar el pacto. Entonces, el varón incircunciso, al que no hubiere circuncidado, la carne de su prepucio, aquella persona sea cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Será cortado, dice. ¿Vio? Será cortado. Y sin la circuncisión no podía permanecer, ese incircunciso no podía permanecer, tenía que ser cortado del pueblo de Dios. Y dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sara, Sarai más será Sara, su nombre. Y Sarai significaba Sarai significaba princesas, pero Sara significa mi única, Sara, no es mi única o mi princesa. Y ahí le cambió Dios el nombre, tanto a Abraham como a Sarai. Gloria al nombre del Señor. Y también y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, de reyes, de pueblos, vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. ¿Vio? Acá Abraham se rió. Lógicamente, esto es antes de la circuncisión. Y antes de la circuncisión, Abraham se rió. ¿Por qué? Porque todavía no estaba la circuncisión. Porque él todavía caminaba como un hombre natural. Y consideraba las cosas naturalmente. ¿No? ¿Cómo podrá ser? Tengo 99 años, decía Abraham. Y se rió, ¿no? Sabemos que
Abraham no llegó a ser el padre de la fe en un solo día, sino a través de muchos años. Su fe se fue perfeccionando, fue creciendo. En la medida que él caminaba con Dios y en la medida que él conocía a Dios, su fe fue en aumento, ¿no? Acá vemos que él se rió. ¿Cuándo se rió? Antes de la circuncisión. Podríamos decir, dudó. Pero ¿dónde estaba Abraham? En la carne. No, estaba en la carne. Y dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la... Bueno, perdón, en 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Cuándo fue? Antes de la circuncisión. Y acá tenemos que ver que no podía, en el versículo, no podía estar dentro del pueblo de Dios una persona que no estuviera circuncidada, como lo dice en el versículo 14, y el varón incircunciso que no hubiera circuncidado la carne, ¿no?, de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Entonces, fíjese, todavía hay muchos que no han circuncidado la carne, que no han circuncidado, no han cortado, no han permitido al espíritu no separarlos. No tienen la gracia, son de la fe, fueron llamados, fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pero todavía están en la carne. Bueno, ahora esos, lógicamente, que dice que serán cortados. En el versículo 18, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Fíjese, ¿no? Si habrá pensado que Ismael no era el hijo de la promesa, hubiera querido Abraham eso, ¿no? Hubiera querido que su fuerza, su sacrificio fuera suficiente para ser merecedor, ¿no?, de las promesas que Dios le había hecho. Pero ¿qué le respondió Dios en el 19? Respondió Dios, ciertamente Sara tu hijo te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Isaac significa risa. Ismael significa asno salvaje, ¿no? Asno salvaje. En el capítulo 16 creo que lo describe mejor la palabra Ismael. Y en el versículo 12, 16 y 12, acá cuando lo describe a Ismael, y él será hombre fiero. ¿Cómo dicen en la Biblia de ustedes? Fiero. Sí, así dice. Fiero. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Acá podríamos interpretar como que Dios está diciendo que sería un hombre feo, fiero, porque ese es el sentido que nosotros le damos a esta palabra. No, pero acá está hablando de que iba a ser un hombre de mal carácter, un hombre insoportable. ¿Vio? ¿Y cuántos manifiestan ese carácter? Pero creen que están manifestando la vida de la nueva creación. Pero el carácter de ellos es fiero, ¿no? Y este hijo, Ismael, era fiero porque resistía a Dios. Lo que lo hacía fiero a Ismael porque él resistía a Dios. Porque es nacido de la carne. Y la carne, dice, enemiga de Dios, dice. De batalla contra el espíritu. Y el espíritu contra la carne. Y esa es la fiereza. ¿Cuántos hermanos no resisten a Dios? Resisten su voluntad. Quieren hacer lo que ellos quieren.
no se humillan, hay soberbia en los corazones, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque todavía está la carne. Pero también dice, volviendo al capítulo 17, estamos hablando de Ismael, y fíjese, Abraham en el versículo 17, capítulo 17, versículo 18 dice, ojalá Ismael viva delante de ti. Fíjese lo que le ofrece a Dios. Un hijo que no tenía su corazón rendido a la voluntad de Dios. Un hijo que no amaba a Sara, porque era enemigo de Sara y convivía con Sara. Pero este hijo no amaba a Sara, no amaba la gracia. Este hijo, lógicamente, amaba a Agar, porque era su madre. Y había una enemistad contra ella, ¿no? Y si el ángel no le hubiera dicho que tenía que volver y someterse bajo Sara, ella nunca hubiera vuelto. Y viene Abraham ahora, a los 99 años, y le ofrece una solución a Dios. Toma a Ismael como el hijo prometido. Uno que tiene mal carácter. Mal carácter. ¿Cuándo uno tiene mal carácter? Cuando va en contra de Dios. Cuando va en contra de la gracia de Dios. Es fiero esa persona. Bueno, y muchas cosas más. Porque los designios de la carne son, dice ahí Gálatas, ¿no? Y usted lo puede leer en el capítulo 5. Y entonces en el capítulo 17 de Génesis, versículo 18, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió, ciertamente, dice, ciertamente. Sara, dice, tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué significa? Risa. Sí, amor. También en otra versión dice que el carácter de Ismael va a ser indómito. Indómito. Y la palabra indómito significa no domado. ¿No? Sí. Como un asno salvaje. Sí, como un asno salvaje, que es difícil de domar. Sí. Sin control. Sin control. Y sí, y eso Abraham le ofrecía, el hombre de fe le ofrecía a Dios para que Dios considerara tomar a este hijo como el hijo de la promesa. ¿Cuánto quieren que Dios use, ¿no?, lo que ellos producen? Y eso, que lo que ellos producen va en contra de Dios, va en contra de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ciertamente dice Dios no. Sara dice, la gracia te dará un hijo, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, que significa risa. Ahora fíjese, ¿cuándo sonríe uno? Cuando está contento, cuando está alegre, cuando es feliz, cuando está a gusto. El carácter de uno que ríe no es el carácter de uno que está amargado o que siempre está en desacuerdo. ¿No? No es lo mismo. ¿Cuántos amargados hay? Ellos ríen, pero de tristeza. Ahora fíjese. Y en cuanto a Ismael, también he oído, he aquí que le bendeciré a pesar de todo, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una nación grande. ¿Y por qué Dios obró así? ¿Por qué bendijo a Ismael? Siendo que Ismael era fiero, era indomable, era como un asno salvaje, ¿no? Siendo que había nacido de la carne. Y porque primero viene lo que es de la carne y después viene lo que es del espíritu. Y así, como en el nacimiento de Ismael y en el nacimiento de Isaac. Primero vino ¿quién? Ismael, ¿no? Y eso se iba a multiplicar. Bueno, y después vino Isaac,
lo del espíritu. Y nunca se invierte el orden. Primero nacimos en la carne y después nacemos en el espíritu. Y así Dios hizo con la figura y con la sombra y ahora con nosotros. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, dice. Isaac voy a establecer mi pacto. No lo voy a establecer con Ismael, con el asno salvaje, con el indomable, con el desobediente, ¿no? Con aquel que vive como quiere, que quiere hacer lo que quiere, ¿no? Que quiere dirigir él. Siendo cola quiere decir cabeza. No, no es así. Hay que someterse. Someterse por amor a Dios, por amor al Señor Jesucristo. Hay que someterse. ¿Es fácil? No, no es fácil. A todos nos cuesta someternos a Dios. Porque no es fácil, vivimos en un cuerpo de carne. La carne quiere hacer lo que quiere, pero nosotros amamos más a Dios que a nuestra propia carne. Porque hemos vivido en la carne, hemos andado en la carne. ¿Qué? ¿Fuimos felices? No fuimos felices en la carne. Solamente amargura y tristeza. ¿Cuándo fuimos felices? Cuando nació el Hijo de la promesa en nuestros corazones. Ahí empezamos a reírnos. Ahí pudimos ser felices, empezamos a cambiar de carácter, de pensamiento. Nuestra vida es una risa continua, porque nosotros vemos a Cristo en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y entonces dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz, por este tiempo, el año que viene. Fíjese. El año que viene, por este tiempo, el año que viene. Entonces ahí hay un tiempo. Hay un tiempo, una hora determinada. No va a ser ni antes ni después. Un tiempo. Y si no nace en ese tiempo, no nace. Y hay un tiempo para que nazca Cristo en nosotros. Para que Cristo se forme en nosotros. Para dar a conocer a Cristo a través de nosotros. Hay un tiempo y hay una hora. Y eso está determinado por Dios. Y hoy es el tiempo, hoy es la hora. Y está en cada uno de nosotros identificarnos con Sara y no con Agar. Identificarnos con Isaac y no con Ismael. Cada uno, está cada uno, hermano. ¿No? Y entonces dice, de acá a un tiempo, a un año. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Estamos dándole un poco rápido, ¿no? Y entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por dinero y a todos entre los domésticos de la casa de Abraham y circuncidó la carne de su prepucio de ellos. Cuando dice que se circuncidó la carne de su prepucio, ¿qué está diciendo? Separó la carne del prepucio, lo separó con el cuchillo, lo separó la carne. ¿Se da cuenta? Y eso es para nosotros. Nosotros tenemos que estar separados de la carne. Y Dios nos separó de la carne a nosotros. En la circuncisión de Cristo nos separó a nosotros de la carne. ¿No? ¿Y dónde nos colocó Dios? En el Espíritu. Porque solamente en el Espíritu, en el prepucio, solamente nosotros podemos engendrar el Hijo con la gracia, por medio de la gracia. Y ahora dice, y era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Y el hijo era de 13 años. Y cuando fue circuncidada la carne de su prepucio, en el mismo día fueron circuncidados Abraham y Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado por dinero, el extranjero, fueron circuncidados con él. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso que podamos entender estas cosas, hermanos. Porque con este entendimiento
nosotros solamente podemos llevar el propósito de Dios en este tiempo, en esta dispensación, lo podemos llevar a la realidad. Sin este entendimiento, sin esta iluminación que Dios nos da, nosotros no podemos llevar el propósito de Dios a cabo, ni Dios puede hacer su propósito con nosotros, porque Dios nunca va a llevar a cabo su propósito con aquellos que no están circuncidados. Dios va a cumplir su propósito solamente con aquellos que están circuncidados. Lo único. Y eso solamente la gracia nos hace entender, ¿no? Dios nos hace entender por medio de la gracia. Durante casi 25 años, Abraham quiso tener un hijo con Sara, ¿no? Y no pudo, porque la carne estaba ligada a él. Desde que Dios lo llamó hasta los 99 años, la carne estuvo ligada con Abraham. Y Abraham estuvo ligado con la carne. Y hasta que no viene la circuncisión, no puede amanecer el hijo de la promesa. No puede manifestarse la vida del nuevo hombre, la vida de la nueva creación. Esto, hermano, es algo fundamental para la edificación de la iglesia local. ¿Por qué no se edifica la iglesia local? ¿No? Porque hay muchos ismaelitas y no se dan cuenta que son ismaelitas, ¿no? Mantienen a Ismael, quieren que Dios acepte a Ismael, ¿no? Que Dios acepte su manera, la manera de ellos, pero Dios dice que no. Mi pacto, dice, no es con Ismael, mi pacto es con Isaac, es decir, con Cristo. Damos gracias al Señor. Gracias por esta gracia maravillosa, hermosa que Él nos da a nosotros. Gracias al Señor porque ahora entendemos lo que dice, fíjese, vamos a leer el Nuevo Testamento para relacionarlo un poquito, ¿no? En Colosenses, en el capítulo 2 de Colosenses, en el versículo 11 creo que es. Vamos a leer del 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita, en Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado, fíjese, con circuncisión, no hecha a mano, al echar. ¿Cuándo fuimos circuncidados? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal. ¿Cuándo fuimos circuncidados? Cuando nosotros echamos el cuerpo pecaminoso y carnal. No, pecaminoso y carnal. El 12, ¿no? No, el 11. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Y usted echó el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Usted echó el cuerpo de carne en la circuncisión de Cristo. Bueno, entonces usted puede llegar ahora a acercarse a nosotros y ser uno con nosotros. Porque si usted está circuncidado, nosotros también estamos circuncidados. Y Dios va a cumplir su pacto con nosotros. Dios va a cumplir, ¿no? Que Él dice, vosotros no me edificaréis casa, yo edificaré casa, dice el Señor. ¿Y con qué va a edificar casa? ¿Con los circuncisos o con los circuncidados? Con aquellos que están circuncidados. Con esos Dios va a hacer casa. Por eso, hermanos amados, mírese usted a usted mismo por la palabra. Mírese y vea dónde usted está parado. ¿Qué está haciendo ahí? Donde usted está, tratando de convencer a Dios que acepte a Ismael. Pero Dios no lo puede aceptar a Ismael. No es con el pastor que estamos luchando. No es con el pastor que estamos peleando. Es con el mismo Señor. Es con la misma verdad que estamos peleando, que estamos discutiendo.
¿no? Nosotros tenemos que hacernos uno con aquellos que se han dejado circuncidar, que se han despojado del cuerpo pecaminoso y carnal, del cuerpo de carne, de la carne, ¿no? De la carne en la circuncisión de Cristo. Que el Señor nos ayude, hermano, cada día. Dice, sepultado juntamente con Él en el bautismo, en el cual fuiste también vosotros resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levanta de los muertos. Amén. Le invito a ponerse de pie. Gracias le damos al Señor. Gracias Señor. Gracias Jesús. Estas palabras son tan preciosas y tan amorosas, ¿no? Y que nos dan un profesionalismo en el sentido humano, ¿no? Nos hace a nosotros arquitectos, ¿no? Por así decirlo, para poder saber cómo se edifica la iglesia. Ahora entendemos que nunca podemos ser parte de la edificación de la iglesia porque siempre hemos caminado con la carne. Nunca hemos experimentado la circuncisión, ¿no? Cuando uno experimenta, porque eso se tiene que experimentar la circuncisión. Entonces, cuando uno experimenta la circuncisión, puede llegar a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y más no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias le damos al Señor. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a los hermanos, a las hermanas que están presentes. Y bendice también a los que nos van a escuchar por medio de Facebook, Señor, por medio de YouTube, a través del canal, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayuda a los hermanos, abre los ojos del entendimiento. Señor, ayúdalos para que ellos puedan verte a ti, Señor. Señor, que ellos puedan saber que es para ti, es por ti todas las cosas. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, la reunión ha terminado. Amén.